Durante la pandemia del COVID-19, miles de comercios en Colombia estuvieron al borde del cierre. Seguramente todos recordamos esas imágenes. Locales cerrados, restaurantes vacíos y muchas personas perdieron su empleo de un día para otro. La economía se frenó casi por completo y esto generó un enorme riesgo no solo para las empresas, sino también para la actividad económica del país. Ante esta situación, el gobierno nacional y los gobiernos locales decidieron intervenir para evitar una crisis aún mayor. Para ello implementaron ayudas económicas, alivios tributarios y diferentes programas de apoyo que permitieran a las empresas mantenerse mientras la economía se encontraba paralizada. Sin embargo, estas decisiones también tuvieron un costo importante para las finanzas públicas. El Estado tuvo que aumentar el gasto al mismo tiempo que sus ingresos disminuían justo en el momento en que la economía apenas comenzaba a recuperarse. En este video vamos a explicarles cómo estas decisiones impactaron los ingresos, los gastos del Estado, cómo se reflejaron en el déficit fiscal después de la pandemia y cuáles son los retos que enfrenta Colombia entre 2025 y 2026. Durante la emergencia sanitaria, el gobierno implementó diversas medidas para aliviar la situación económica de empresas, hogares y trabajadores. Por ejemplo, en ciudades como Bogotá se adoptaron beneficios tributarios para apoyar a los sectores más afectados como hoteles, restaurantes y bares. Entre estas medidas se incluyeron cambios en el calendario tributario, facilidades de pago de impuestos y descuentos que buscaban aliviar la carga financiera a los empresarios. Además, se promovieron incentivos para mantener el empleo y se implementaron líneas de crédito para pequeñas y medianas empresas con el objetivo de evitar quiebras masivas y preservar la actividad económica. Todas estas medidas fueron fundamentales para sostener la economía en unos momentos más difíciles de los últimos años, aunque también generaron importantes efectos sobre las finanzas públicas. Vamos a analizar el ingreso del gasto público. Para ello se va a utilizar como referencia el año 2021 y tenemos en cuenta esta gráfica del Fondo Monetario Internacional que hace referencia a una recesión económica en la mayoría de los países. Para Colombia estaba en la escala de menos 15% a 5%. Respecto a los ingresos, vemos que los ingresos corrientes representaban el 50,54% y los recursos de capital ascendieron a 29,79%, principalmente apalancado en deuda. En los ingresos corrientes podemos observar que la mayor participación estuvo a título de renta, seguido del impuesto sobre las ventas. En esta gráfica vemos un histórico del crecimiento de la deuda pública, específicamente en el año 2021, con 10,8 puntos porcentuales, y esto con base en los cálculos realizados por el Ministerio de Hacienda, que nos indican que entre los años 2019 a 2021 se pasó de un crecimiento de la deuda pública del 48% a un 61%, con aproximadamente 200 billones. En este contexto se creó el FOME como un fondo de estabilización y apalancado principalmente en recursos de regalías y el FOMPEC a título de préstamo y recursos propios como títulos de solidaridad, rendimientos, préstamos del Fondo de Riesgos Laborales y un impuesto solidario que posteriormente se va a declarar como inasequible. Respecto a la ejecución, vemos que la mayor participación estuvo en transferencias y posteriormente la adquisición de bienes y servicios. Asimismo, vemos que el servicio de la deuda representó tanto de deuda interna como el 62% y de deuda externa el 37%. Finalmente, en la distribución del gasto social, vemos que estuvo principalmente por trabajo y seguridad social con un 45% y salud con un 40%. En resumen, vemos que hubieron menores ingresos, mayor gasto público y se recurrió a la deuda para poder solventar esta inversión social. Para complementar este análisis realizaremos una breve entrevista a un gerente de producción en una empresa industrial dedicada a la producción masiva. Esto con el fin de conocer desde la perspectiva empresarial qué tan efectivas fueron las ayudas implementadas por el gobierno durante la pandemia y pospandemia. Esto con el fin de que estas empresas pudieran mantener sus actividades económicas y el empleo. De tal forma de que la pregunta es, ¿de qué manera los incentivos y el empleo a las líneas de crédito implementadas durante la pandemia ayudaron a que su empresa pudiera mantenerse en funcionamiento? Sin embargo, sobre tu pregunta, hay dos líneas de lo que sucedió durante pandemia. Uno, lo que tiene que ver con grandes empresas, que son básicamente el 1%, 2% de 1.500.000 empresas registradas en Colombia, y dos, con las pymes, pequeñas y medianas empresas, que somos cerca del 98% en Colombia. ¿Qué sucedió? Básicamente, los incentivos, líneas de crédito, apoyo por parte del Estado y en ese caso del gobierno Duque, tuvo un reflejo y un impacto directo principalmente en las grandes compañías. Nosotros, las medianas empresas, en este caso tenemos aproximadamente 300 empleados, tuvimos que buscar otro tipo de salida. En nuestro caso particular, contamos con la fortuna de tener una
única actividad productiva que impactaba y ayudaba a solventar varias problemáticas de la pandemia, porque nosotros nos dedicamos básicamente a producir empaques de consumo masivo, cajas, bolsas, etcétera. Usualmente lo hacíamos para la industria alimenticia, sin embargo, durante pandemia tuvimos la suficiente fortuna y capacidad de respuesta para reemplazarlo y enfocarlo hacia la industria farmacéutica, justamente bajo el contexto de pandemia. Eso en realidad fue lo que nos permitió sobrevivir, primero con los permisos que nos otorgó, en este caso el gobierno, para continuar con la actividad para nuestros empleados, para la gente de fábrica, y segundo, continuar precisamente con el flujo de liquidez, con el flujo de dinero, y así evitar pues un proceso de quiebra como le sucedió a muchas otras empresas. Pero sobre líneas de crédito o inyección de capital para sostenimiento de nómina, realmente no hubo una respuesta clara y en nosotros no existió. Eso quedó principalmente en las grandes empresas, que son las que acumulaban la mayor fuerza productiva del país. A partir de esta experiencia, se evidencia que las ayudas tuvieron un impacto limitado en gran parte del tejido empresarial colombiano. Aunque algunas empresas lograron acceder a estos apoyos, muchas MIPYMES enfrentaron mayores dificultades para beneficiarse de estas medidas. En este caso, en específico, en el que acabamos de ver, la continuidad de la empresa estuvo más asociada al aumento de la demanda de empaques durante la pandemia que la ayuda económica otorgada por el gobierno. En cuanto al balance fiscal, cuando el Estado gasta más de lo que recibe en ingresos, se produce lo que se conoce como déficit fiscal. Durante la pandemia, este déficit aumentó considerablemente porque los gobiernos tuvieron que intervenir para proteger la economía y evitar una crisis social aún mayor. Para cubrir ese faltante de recursos, el Estado tuvo que recurrir a diferentes mecanismos como el aumento del endeudamiento público o reformas fiscales posteriores para aumentar el recaudo. Por eso, aunque muchas de las ayudas fueron necesarias para evitar el colapso económico, también dejaron un reto importante para las finanzas públicas en los años siguientes. La pandemia del COVID-19 representó uno de los mayores desafíos económicos de las últimas décadas. Las decisiones tomadas por el gobierno permitieron proteger empleos, apoyar a las empresas y evitar una crisis aún más profunda. Sin embargo, esas medidas también generaron un impacto importante en las finanzas públicas, aumentando el gasto del Estado y reduciendo temporalmente los ingresos fiscales. Hoy, varios años después de la pandemia, el país sigue enfrentando el reto de recuperar el equilibrio fiscal, fortalecer el recaudo y garantizar que las finanzas públicas sean sostenibles en el largo plazo.